A ver, a tono, con el concierto de despertadores de las 7 de la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es un miércoles particular. Tratalo con dulzura al despertador, o al teléfono celular, lo que sea. Hoy es un miércoles diferente, porque mañana es feriado. Y ya cuando te querés acordar, volviste al trabajo y es viernes y arranca el fin de semana. Ojalá estés arrancando muy bien la jornada, Va a ser un miércoles agradable, al menos en la ciudad de Buenos Aires. En un rato Nadia nos va a dar todo el panorama de lo que tenemos que saber, cómo se viene el feriado, qué podemos hacer, cómo se viene el fin de semana. Una jornada de, además, con mucha información, algunas noticias duras, pero arrancamos con nuestros títulos. Sí a la muerte digna. La Corte Suprema reconoció el derecho de los pacientes a morir con dignidad. Así resolvió el caso de Marcelo Díez, un hombre que estaba en estado vegetativo desde hacía 20 años y que falleció poco después del dictamen. La Corte se basó en una ley aprobada en 2012. Nunca más se dejen llevar por cantos de sirenas. En la cena con las Fuerzas Armadas, la presidenta condenó los crímenes de lesa humanidad y advirtió que durante la dictadura se utilizó a soldados para defender intereses que no eran del país. Pidió más mujeres en los cargos altos del ejército. Ciudad sin vacaciones en colegios tomados. El Ministerio de Educación porteño dispuso que no haya receso de invierno en las escuelas que fueron tomadas por estudiantes en reclamo de aulas y contra los cambios en las materias. Distintos gremios docentes pedirán en la justicia que se rechace la medida. Ultimátum europeo a Grecia. En una nueva cumbre celebrada en Bruselas, el gobierno alemán advirtió que el plazo para evitar el default vence esta semana y reclamó una nueva propuesta de ajuste fiscal y reestructuración de deuda. El premier griego prometió presentar su plan mañana. La reunión de la polémica, horas antes del Superclásico, que terminó con la agresión a jugadores de River, referentes del plantel de Boca, se reunieron con la barra Xeneize. Mientras espera que la justicia investigue el caso, en el mundo del fútbol se encendió la alarma. ¿Es cierto que Messi piensa dejar la selección? Y atención, en la zona metropolitana es un arranque complicado de la jornada, sobre todo para quienes salen a esta hora bien temprano de casa, porque hasta el amanecer tendremos inconvenientes. Hay mucha niebla en los accesos en diferentes rutas del país. Estamos con Hugo Palamara para que nos dé el panorama de cómo arrancamos, cómo hacemos en la mañana de hoy. ¿Dónde se puede circular, Hugo? Muy buenos días, Alejandro. Tal como lo está señalando, la autopista La Plata-Buenos Aires está cerrada por niebla en Ramal Gutiérrez, también en zona de La Plata hacia Capital, y en sentido contrario también hay un desvío en Quilmes, kilómetro 20500. Cerrado Camino El Buen Aire, altura Camino de Cintura, corte total, mientras que acceso oeste y las autopistas al sur, Ezeiza Cañuelas, Riquieri, tienen baja visibilidad, así que en algunos casos solo 100 metros, transiten con extremo cuidado. En la ruta del país, ruta 9, kilómetros 263 y 271, General Lagos, San Nicolás también con escasa visibilidad, al igual que la ruta 33 en la zona de Casilda, la 8 en Pergamino, todos los casos no se detenga en la cinta asfáltica. En cuanto a los servicios, las distintas líneas ferroviarias están funcionando de acuerdo a sus cronogramas, pero recuerden que a raíz de estas condiciones podrían tener alguna demora porque circulan a menor velocidad. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza hay demoras y cancelaciones, por lo que sugerimos consultar en la terminal aérea y el resto sí, de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hugo, vamos a repetir entonces la información que dabas, es fundamental, importante para los amigos que vienen desde La Plata o de la zona sur. Está cerrada la rotonda Gutiérrez, la ronda de Alpargata, y también el camino del Buen Aire, utilizado por mucha gente que viene del oeste. Así que atención, Nadia, a ver, importante, porque estamos hablando de niebla. ¿Cuándo se disipa? Porque con el amanecer quizás viene el momento más difícil, en el cual menos se ve, pero ¿a partir de qué momento se disipa? Tenés razón, Alejandro, muchísima razón. Cuando amanece, como la temperatura desciende un poquitito apenas, la humedad que hay en el suelo, acá, a nivel del suelo, por donde nosotros caminamos, se condensa y se forma esta niebla, que en este caso es una niebla chata. Pero quiero decir que no llega alto, no es muy alta, pero que es densa y va a disiparse cuando el sol comience a calentar un poco más, cuando el sol comience a calentar después de las
8, el sol está saliendo a las 8 de la mañana. Es más, a propósito, hemos ganado un minutito de luz de sol, entre antes de ayer y hoy, Vamos ganando luz de sol, vamos ganando calidez. Y lo que no vamos ganando es temperaturas altas. Sigue haciendo frío en el Gran Buenos Aires, fíjense en La Plata, 1,8, nieblas y neblinas. Hay además la humedad disponible en la atmósfera penetra a través de la ropa y aumenta la sensación de frío. Con la misma temperatura, sin humedad, es otra historia. La temperatura más alta, la de Aeroparque, 11,5, predomina el cielo despejado, si bien aquí en Ezeiza hay algo de nubosidad con casi 5 grados. En la ciudad de Buenos Aires es alta la presión atmosférica. Ayer se mantuvo todo el día en 1017, hoy casi igual, 1016,4. El viento calmo, apenas una suave brisa, y la máxima para hoy 17, Ale, va a estar lindísimo. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Es una noticia realmente tremenda, porque detrás de cada historia hay tanto dolor, fíjese, tanto dolor, que la única buena noticia, entre comillas, que pueden llegar a tener es que les permitan morir con dignidad. Justamente eso es lo que ha ratificado en la jornada de ayer la Corte Suprema de Justicia. Reconoció el derecho de los pacientes a acceder a una muerte digna. Lo hizo al resolver el caso de Marcelo Díez. Vamos a repasar rápidamente el caso de este muchacho, un hombre que permanecía en estado vegetativo. Durante los últimos 20 años había sufrido un accidente cuando salía con su motocicleta, iba a participar de un asado, y a partir de ese momento su vida cambió absolutamente porque permaneció postrado y en estado vegetativo. El tribunal se basó en una norma aprobada en 2012 por el Congreso que modificó la ley 26.529 sobre el derecho de los pacientes. A partir de entonces se reconoce a quienes se encuentran en estado irreversible el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos. No estamos hablando de generar la muerte, no es eutanasia. Estamos hablando de no prolongar la vida por métodos artificiales cuando una persona o los pacientes o los parientes más cercanos y no hay ninguna posibilidad de retorno, así lo indican. Los padres de Marcelo Díez lucharon toda su vida, fallecieron, no llegaron a poder ver este desenlace, no querían verlo morir, pelearon durante mucho tiempo por recuperarlo, algo que finalmente no sucedió. Ayer, Marcelo Díez, 5 horas después de que fue desconectado a los aparatos que lo mantenían de manera paliativa con vida, falleció. Las causas fueron causas naturales, porque no hubo nada que incentivara ese fallecimiento. Simplemente no se lo mantuvo con vida de manera artificial, como estaba sucediendo hasta la jornada de ayer. Pero hay otros casos. Usted recordará el caso de Melina, una joven de 19 años. Había tenido unos testimonios tremendos allá por 2011. Sufría una enfermedad degenerativa de su sistema nervioso que la llevó a pesar en las últimas horas de vida 18 kilos. Un año antes había sufrido un tumor maligno, había sido operada, había sido sometida a quimioterapia, no sentía sus piernas, no podía respirar. Melina no pudo fallecer como ella deseaba, estando dormida de manera artificial. Recién en las últimas horas los médicos permitieron que se la duerma, que se la seda para que no sufra los dolores. Su madre, quien ha luchado tanto tiempo por la muerte digna, ha dialogado con nosotros sobre el caso de Marcelo Díez, sobre el caso de lo que la Corte Suprema de Justicia ha avalado en las últimas horas. En un rato vamos a compartir su testimonio. Nos vamos a Ecuador ahora para hablar de las últimas horas del Papa en aquel país. Ayer con una misa multitudinaria, lo han sido todas hasta el momento, pero 1 millón de personas con definiciones políticas realmente del Papa importantes. El Papa Francisco ofició ayer esta multitudinaria misa en Quito, donde según su vocero, Federico Lombardi, quedó impresionado por la participación del pueblo durante su visita. En este sentido, los organizadores calcularon que en la misa de ayer en el Parque Bicentenario de la capital ecuatoriana hubo al menos 1 millón de fieles. En la ceremonia también estuvieron el presidente Rafael Correa y su comitiva. Hoy, Francisco se va a trasladar a Bolivia, donde va a estar durante 2 días, y luego a Paraguay, también 2 días en Paraguay, donde se estima que 1 millón de argentinos cruzarán la frontera para poder verlo. Atención, porque allí estará la presidenta de la Nación, justamente en Paraguay, se va a reunir con el Papa Francisco.
Un tema muy importante que tiene que ver con el Congreso, la movilidad de la asignación universal por hijo. La Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable al proyecto que establece la movilidad automática de la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y las asignaciones familiares, que se convertirían en ley la semana próxima. Claro, al dictarse el dictamen justamente de las comisiones, esto lo permite la discusión en el recinto. De esta manera, al dictamen se llegó luego de un debate sin roces en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, encabezado por Roberto Feletti, la misma que firmó el dictamen impulsado por el oficialismo y apoyado por la oposición. También durante la jornada de ayer se avanzó en la búsqueda de que se conviertan en ley la obligatoriedad de los debates televisivos presidenciales, de los candidatos presidenciales, a emitirse o a llevarse adelante en la televisión pública. Ayer fue la cena, después vamos a escuchar a la presidenta de la Nación, entre la jefa de Estado y los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, la cena anual donde convergen tanto la presidenta o el Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. En esta cena, la presidenta Cristina Fernández brindó un discurso ante las máximas autoridades. Dijo, entre otros aspectos, para defender intereses que no eran del país, la patria debe estar por sobre los intereses de cualquier partido, sostuvo la presidenta, quien además instó a las Fuerzas Armadas a que nunca más se dejen llevar por un canto de sirena. En todo caso, hagan como Ulises, dijo la presidenta, y átense al mástil de la nave para ver cómo es el canto, pero nunca más soldados de la patria, nunca más esos errores. Antes de finalizar su intervención, la jefa de Estado pidió más mujeres en los mandos altos del ejército. Será una jornada donde debería estar presente el expresidente Fernando de la Rúa, allí en Comodoro Pi. Ariel, ¿qué se sabe en este horario? ¿Por qué razón tendría que ir el expresidente? A ver los detalles de esta jornada trascendente. Buen día, Alejandro. Bueno, como vos sabés, en el año 2002, muy temprano, y por el famoso juez de la servilleta Bonadío, fue sobreseído o fue desvinculado de la causa por la represión en aquel diciembre negro, el expresidente Fernando de la Rúa. Luego la Corte Suprema, muchos años después, también lo desvinculó, o por lo menos dictó su sobreseimiento. Así que en el día de hoy va a ser convocado para esa misma causa, pero en calidad de testigo. Esto de acuerdo con los defensores de las familias de las víctimas de los más de 30 muertos de aquellas jornadas. Es una contradicción porque ellos consideran acreditado que hay responsabilidades del presidente de la Nación cuando el fallo de la Corte Suprema dice que de la Rúa, algo que probablemente calificara a su gobierno, no sabía lo que pasaba afuera de la Casa Rosada. Por otra parte, también se indicó, se destacó históricamente cómo el gobierno de la Alianza, autodenominada progresista, se estrenó con 4 muertos en el puente de Curuzú-Cuatiá, apenas de haber comenzado su mandato, y que finalizó el suyo con más de una treintena de muertos en la represión de 19 y 20 de diciembre. En la jornada de hoy, entonces, Fernando de la Rúa se acercará probablemente a prestar declaración, o por lo menos está convocado para eso. Nosotros nos quedamos esperando a ver si lo hará en forma personal. Pero por otra parte también hay otro protagonismo de esta sede de los tribunales federales en Comodoro Pi, ya que la jueza María Estraquia sigue haciendo convocatoria al primer tramo de los 4.040 poseedores de cuentas en Suiza de dinero fugado a través del HSBC. Estamos hablando del primer grupo de 204 estafadores que tendrán que venir a prestar declaración para tratar de esclarecer los modos fraudulentos en los cuales se hizo este robo a los dineros argentinos. Bien, Ariel, vamos a hablar con vos en un rato nada más, a ver con las novedades, a ver, ¿se presenta o no se presenta de la Rúa en la mañana de hoy? ¿Estará frente al juez para decirle lo que sabe? Bueno, estaremos atentos. Vamos ahora a Casa de Gobierno. A ver, está ahí Laura Mañocchi. ¿Ya habló el jefe de gabinete? Sí, Ale, buen día, buen día. Lo cierto es que acaba de finalizar el encuentro habitual del jefe de gabinete Aníbal Fernández con los medios de prensa. Lo cierto es que también hablamos de temas que adelantaron en los títulos aquí en nuestro noticiero de Visión 7 de la mañana. Claro, tiene que ver con la decisión de la Corte en la jornada de ayer, que ha sido de altísimo impacto, tiene que ver con el reconocimiento de la muerte digna de los pacientes terminales. Lo cierto es también un hecho contundente
horas nada más, ya podríamos decir, de el balotaje, cómo siguen las vicisitudes de la campaña también, por supuesto, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional, los dichos y contradichos de los candidatos, por supuesto, también en los distintos sectores políticos. Desde el punto de vista de la ley de inteligencia, también la repercusión en la jornada de ayer, lo anunciado por Parrilli en relación a los nuevos sistemas y los nuevos sectores para investigar que tienen que ver directamente con las corridas cambiarias. También la opinión del jefe de gabinete con respecto a estos temas y a los demás temas de agenda, Alejandro. Laura, luego todo esto, por supuesto, cuando ustedes lo manejen, claro, cuando ustedes los dispongan. Claro, muy bien, Laura. Estaremos con vos en un rato nada más y con las palabras justamente de Aníbal Fernández compartiendo esa habitual charla con los periodistas. Vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en Grecia y en realidad fuera de la isla, fuera de lo que ha sucedido en las últimas horas, más allá del referendo, vamos a hablar de lo que ha sucedido. Pero eso será en instantes porque tenemos que hablar de otra situación realmente a nivel financiero internacional que genera estupor y como son la actividad de los fondos buitre, nada más y nada menos que enfrentándose al tercer banco en importancia en el mundo, como lo es el Deutsche Bank, el banco número 1 de Alemania. Lo cierto es que el Deutsche Bank acusó a los fondos buitre, en particular les puso nombre y apellido, al NML Capital y al Aurelius Capital Management, de intimidar y violar sus operaciones confidenciales a través de las demandas que presentan contra el Estado argentino. El Deutsche Bank presentó su denuncia, veremos a ver qué sucede, nada más y nada menos que ante el juez Griesa, el juez de Nueva York, quien viene fallando siempre a favor de las iniciativas de los fondos buitre. Según la entidad alemana, el acoso de los fondos especulativos incluyó demandas de pruebas que resultaron abusivas. Están pidiendo demanda de prueba contra la República Argentina. Filtraciones a la prensa de material confidencial del banco y representaciones erróneas ante la justicia de Estados Unidos. Apenas se conoció el triunfo en primera vuelta del candidato del PRO, se le preguntó en la conferencia de prensa donde estaba además Macri, estaba el ministro de Educación, el propio Larreta, ¿qué iba a pasar con los estudiantes? Bueno, ellos dijeron que estaban abiertos absolutamente al diálogo, pero 24 horas después, la respuesta desde el Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, en vez de diálogo, lo que recibieron los estudiantes secundarios que mantenían algunas tomas de colegios justamente pidiendo por la reforma de la currícula, aquella que reformó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y con la cual no estaban de acuerdo, pero también por la infraestructura de los colegios. ¿Cuál fue la respuesta? No fue el diálogo precisamente, sino que se suspendían las vacaciones de invierno para los estudiantes, para los jóvenes, en aquellas escuelas donde hubo tomas. No habrá vacaciones de invierno, según lo planificado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, desde los gremios, desde las organizaciones estudiantiles, dicen que van a rechazar esta medida, así que me parece que tendremos novedades en estos días, quizás nuevas medidas por parte de estudiantes y quizás también de docentes. Te anticipábamos hace instantes acerca de lo que es el ultimátum que está recibiendo Grecia después de que ganara el no. Tienen tiempo hasta el próximo viernes para presentar un plan. Así lo ha decidido la nueva cumbre de autoridades europeas celebrada en Bruselas. La canciller alemana Angela Merkel le advirtió al premier griego Alexis Tsipras que el plazo para evitar el default de la economía helena vence esta semana, por lo que le reclamó una nueva propuesta que incluya más ajuste fiscal a cambio de aprobar una reestructuración de su deuda. Tsipras a todo esto detalló que presentó un adelanto de su plan y prometió acercar una propuesta que incluye reformas creíbles. No va a esperar al viernes. Todo parece indicar que Tsipras y su gobierno, el gobierno griego, va a presentar su nueva propuesta que tendrá mucho menos ajuste del que desea la Unión Europea durante la jornada de mañana. El asesinato de Rodolfo Walsh. Fíjese de lo que estamos hablando. Después de tanto tiempo, durante el día de ayer Interpol detuvo en Brasil a uno de sus homicidas. Sí, después de tanto tiempo, se mantuvo prófugo durante décadas. Bueno, finalmente la policía de Río Grande do Sul logró capturar con ayuda de Interpol al ex policía Roberto Oscar González, de 64 años, buscado por la justicia argentina por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, González está sindicado como uno de los responsables del asesinato del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Estaremos ampliando esta información.
Más trenes, para la República Argentina. Más trenes 0 kilómetros para renovar el parque ferroviario de nuestro país durante un acto en el puerto de Buenos Aires, donde presentó los nuevos trenes chinos 0 kilómetros comprados por el Estado Nacional para el ferrocarril Belgrano Sur. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, retomó su contacto con la prensa y habló de su futuro luego de renunciar a toda candidatura. Allí dijo que votará por el Frente para la Victoria en las elecciones nacionales y en consecuencia va a apoyar a Daniel Scioli, a quien había calificado de candidato de los medios y las corporaciones durante sus cruces de cara a las elecciones. En definitiva, queda claro, ¿no? Randazzo dijo ser un militante del Frente para la Victoria y por ende votará a los candidatos de su partido. Hay un video realmente comprometedor para varios referentes y de los pesados que tiene el plantel de Boca, nada más y nada menos que con la cúpula de la 12 horas antes, Mariano, del partido que en definitiva lo dejaría fuera de la Copa Libertadores de América frente a River Plate. ¿Qué pasó? A ver, contanos los detalles. Mariano, buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Sí, porque siempre existe esa sospecha entre los vínculos que tienen los barra bravas y el poder, también con los jugadores. Pero bueno, en esta oportunidad la impunidad con la que se mueve quedó reflejada en estas imágenes que después vamos a estar compartiendo. Son del estacionamiento del hotel donde concentra Boca, allí en Puerto Madero. Después lo vamos a estar compartiendo. Pero también tenemos que hablar de la selección argentina, porque la segunda final perdida en casi un año, la del sábado, estamos hablando allí en Chile, ante el seleccionado local, abrió varios frentes. Y el interrogante sale y surge y dice lo siguiente: ¿Leo Messi va a dejar la selección argentina o al menos por un tiempo no se va a poner la camiseta celeste y blanca? Bueno, este y otros temas después lo vamos a estar desarrollando. Bien, Mariano, bien. Alejo, ¿y un festival de tango dónde? Se viene una nueva edición de uno de los festivales del tango más importantes de la Argentina. Es la edición 32, pero que marca el cumpleaños número 50 del Festival de Tango de La Falda, que se va a desarrollar del 18 al 26 de julio y con presencias confirmadas de Raúl Lavie, Mora Godoy, Amelita Baltar y muchos más. Ayer se hizo la presentación para prensa y vamos a compartir con ustedes esos testimonios. Genial, Alejo. Vamos a recorrer ahora parte del país con el tiempo, a ver cómo va a estar en la República Argentina esta jornada de miércoles. Así es, Alejandro, efectivamente. Y vamos por el sur, vamos con la región patagónica. ¡Qué frío que hace, señores! Abrigarse muchísimo. Además, quiero contarles que en las altas cumbres de la región patagónica, allí en la cordillera, va a nevar y va a nevar bastante intensamente. También está nevando en Calafate, está cayendo nieve granulada. Es nieve que tiene la forma de la sal gruesa y bueno, hace mucho frío. Sensaciones térmicas muy bajas también en Ushuaia, probables nevadas para todo el día de hoy. En la costa de Santa Cruz, Chubut, alguna precipitación aislada, menor, pero precipitación. Hasta en Islas Malvinas va a llover y en el sector antártico argentino, aquí en Marambio, la máxima estimada 3 bajo cero, pero soleado. Qué lindo que va a estar, para aquellos que sufren temperaturas y hasta 40 bajo cero de sensación térmica, 3, bueno, lo sobrellevan. Nos vamos a la zona cuyana, a esta región, poquita nubosidad, pero aquí en el sur de Mendoza y de San Luis sí, parcialmente nublado. Es que hay un frente de aire frío en el norte de la Patagonia que va a originar aumento de nubosidad. Vea la temperatura máxima de San Juan con solazo, unos 19 grados. En San Luis está cerquita también, 18 la estimada máxima, 17 ahí alrededor de los 17 para Mendoza para hoy. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, Nadia, un ratito lo completamos. A ver, es un comienzo complicado porque hay varias autopistas cerradas por la niebla, ¿verdad, Hugo? Así es, sigue cerrada la autopista La Plata-Buenos Aires, Alejandro, hacia Capital, Ramal Gutiérrez, y hacia La Plata el desvío en el kilómetro 20-500, zona de Quilmes, cerrado Camino del Buen Aire, altura Camino de Cintura, en acceso oeste y autopistas al sur, Ezeiza Cañuelas si requieren algunos sectores solo 100 metros. Por supuesto, el tránsito es asistido, así que circulen con cuidado. En Panamericana y Surramales también tiene escasa visibilidad. Y las rutas 9, autopista Rosario-Buenos Aires, zona de General Lagos y San Nicolás, la ruta 8 en Pergamino, también la 33 en Casilda, Santa Fe. En todos los casos, por supuesto, transiten con extrema precaución. Estas condiciones climáticas están afectando también los vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza,
hay demoras y cancelaciones, por lo que sugerimos, por supuesto, consultar en la terminal aérea. Desde el Aeroparque por ahora están operando con normalidad. En cuanto a trenes y subtes, lo hacen de acuerdo a sus cronogramas. Hasta luego. Afortunadamente hoy en día se llaman las cosas por su nombre, son femicidios. Durante mucho tiempo lo hablamos como crímenes pasionales, de pasional no tiene nada, ¿eh? Son femicidios. De todas maneras, un tribunal redujo la pena de un radiólogo a 15 años de prisión porque mató a su esposa afectado, según entendieron los hombres de la justicia, psicológicamente por los celos. Un radiólogo industrial fue condenado a 15 años de prisión tras un juicio oral en el que se le atenuó justamente la pena al considerarse que en 2011 asesinó de 7 balazos a su esposa, afectado psicológicamente al verla chateando con un supuesto amante. La pena del Tribunal Oral en lo Criminal TOC 10 de Loma de Zamora recayó sobre Héctor Pared, de 56 años, por el homicidio agravado por el vínculo con circunstancias extraordinarias de atenuación en perjuicio de Mónica Mareco, de 50. La decisión de los jueces coincidió con el pedido del fiscal, Jorge Bettini Sansoni, el cual sostuvo que la situación en la que ocurrió el hecho afectó al radiólogo. En definitiva, 15 años de prisión por este homicidio. 7:25, 6 grados, 1/10 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Quédate, vamos a una pausa muy breve. Cuando regresemos empezamos a ampliar todos estos temas.